pero antes siempre se hablaba de que se detenía a presuntos delincuentes y había como una puerta giratoria, no se sentenciaba, era mínimo el número de juicios y todavía hay ese problema, tenemos que estar muy pendientes porque hay jueces del Poder Judicial, aunque parezca increíble, que les gustan los sabadazos. Termina la semana y como sábado y domingo no hay actividad, de repente una orden para dejar en libertad a un delincuente de altos vuelos porque ya se le terminó el periodo de castigo o porque se integró mal la averiguación o porque no se presentaron las pruebas. Un poco lo que sucedió cuando dejaron en libertad al señor Caro Quintero, que fue así, un fin de semana. A nosotros nos los han querido hacer como 5 veces, de casos famosos, varios. Ya voy a dar a conocer los nombres, porque además no tenemos nada que ocultar y todo es transparente. Acaba de pasarnos con 2 casos. Este señor 40 de Félix Gallardo y otro señor, ¿sí? Y también viernes. ¿Y qué se hace en estos casos? Sí, el Güero Palma por enfermedad, pero pues es plan con maña también, porque no solo es dejarlos en libertad, sino, imagínense, Estados Unidos de inmediato, ¿no?, reclamando de que en México se dejó en libertad a quien es acusado allá de alguno de los delitos, y el prestigio del país y el prestigio del Estado mexicano y de las autoridades, ¿dónde queda? Entonces, se ha avanzado bastante. Decía yo, ¿cómo se le hace en esos casos? Viene la orden del juez, pues hay gente pendiente para buscar de inmediato si no hay otras órdenes de aprehensión, y siempre se encuentran, porque la orden es déjese en libertad de inmediato. Estoy explicando un modus operandi para que la gente que nos ve vaya teniendo información de el papel del Poder Ejecutivo, el papel del Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros, porque en México por décadas, más de un siglo, mucho más, desde el siglo XIX, el poder de los poderes era el Ejecutivo. El Poder Judicial y el Poder Legislativo eran apéndices del Poder Ejecutivo. Entonces, los ministros de la Corte pues dependían del Ejecutivo, todavía hasta hace poco. Bueno, cuando me desaforaron como jefe de gobierno en el 2004, 2005, el que dio la orden fue Fox, le dio la orden al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el nieto del escritor Azuela, Mariano Azuela, gran novela, Los de Abajo. Lo llamaron, porque eran como sus empleados, a Los Pinos, y ahí le dieron la orden. Y no solo eso, todos los ministros sacaron un manifiesto a favor de mi desafuero.
Entonces, como esto ya está cambiando, tenemos que ir conociendo todos cómo funcionan los poderes y cómo debe de haber independencia, equilibrio y separación de poderes, porque no había esa costumbre, esa tradición, ese hábito. Entonces, todo lo que hagamos en ese sentido, porque esto ya cambió, ya no va a ser igual. Y tardó mucho tiempo. Estamos hablando de siglos. Por eso nos ha ayudado mucho aquí el abogado Ricardo Mejía para atender todos estos casos. O sea, que no haya corrupción y que no haya impunidad, que está ahí, están queriendo regresar a lo que imperaba, al sistema o al régimen autoritario, antidemocrático, corrupto,